Bueno, ahí estamos, como siempre, en los días miércoles, el encuentro con la licenciada Silvina Gross. ¿Qué tal, Silvina? Buenas tardes. Bien, disfrutando de esta llovizna. Viste que hay gente que se pone como enojada, que no le gusta, pero tienen sus cosas lindas estos días también. Sí, y creo que a veces en las situaciones de la vida no nos pueden sacar de esos lugares a veces de disfrute, ¿no? Porque hay una cosa interesante, que la gente se empieza a quejar y que con la queja se agrava el malestar. Exacto. Porque es como que todo tu cuerpo dice, estoy escuchando que se está quejando, entonces todo tu cuerpo, toda tu psique, tu personalidad comienza a responder de acuerdo a lo que uno está diciendo muchas veces, ¿no? Se contagia al resto también, y se contagia al resto. resto. Si le ponemos mala onda o buena onda. Entonces, más allá de las situaciones que nos conllevan esta llovizna constante de hace 15 días, disfrutemos el día, ¿no? Con las cosas que tenemos todos que se puede disfrutar. Bueno, con esta breve introducción, sí, ahora nos metemos de lleno en el tema que hoy vamos a tratar y que se está repitiendo estos últimos tiempos. No sé si años atrás se conocía o se denominaba con otro nombre, pero de un tiempo a esta parte ha avanzado el bullying, las cargadas, las burlas. Sí, en realidad, digamos, bullying siempre existió, siempre hubo. Lo que pasa que ahora es como que se le ha puesto nombre a algo, ¿no? Y cuando se significa algo, cuando se nombra algo, es como que tiene más relevancia. De todos modos, digamos, en la sociedad actual, en donde la escalada es grande en lo que es violencia y en lo que es poner en acto en vez de poner en palabras, se ve mucho más. De todos modos, creo que tenemos que hacer un recorte, porque muchas veces se empiezan a usar este tipo de palabras de una manera, digamos, exagerada, porque tenemos que diferenciar lo que es bullying o acoso de una discusión, una pelea, de una broma también. De una broma, de una situación ocasional, ¿no? Cuando se habla de bullying, en realidad lo que se está hablando es de una conducta en donde un agresor tiene una víctima y donde la persecución es constante, ya sea desde la burla, desde el menosprecio, la discriminación, desde las palabras, los motes, los apodos desagradables, hasta lo físico, ¿no? Y esto muchas veces, digamos, lo que tiene es que hay alguien o hay un grupo, ¿sí?, en donde sistemáticamente, repetitivamente toma a uno como víctima para volcar toda su agresividad, ¿no? Entonces, que dos chicos se peleen, que haya una discusión, que haya un momento de burla, no quiere decir que sea un bullying. Claro, hay que diferenciar eso, ¿no? Para que los papás, sobre todo, no tomen tan, digamos, seriamente ese tema o tan al extremo, como vos decías. La pregunta es, ¿los casos de bullying se dan aproximadamente en qué promedio de edad? ¿En niños, adolescentes o adultos también? En niños, en adolescentes, y aparte también está la cuestión de adultos, que se hablan más de otros tipos de temáticas, digamos, ¿no? El acoso. Pero en realidad se lo ve mucho en los niños y en los adolescentes, ¿no? Y anexando a este tema la persecución o la burla, el acoso que se le hace a alguien por las redes sociales, ya sea sacando videos burlándose, o ya sea empezar a acosar a alguien con cosas desagradables. Esto se ve bastante en este último tiempo. Y me parece que es importante que en este punto, cuando el adulto no interviene porque dice esto es una cosa de chicos, muchas veces lo que dejamos librado ahí al azar o a la conducta de los chicos se va engrandeciendo tanto que hasta es riesgoso, ¿no? Me parece que hay situaciones en donde los adultos no pueden estar mirando para otro lado.
Vos sabés que te preguntaba justamente sobre la franja etaria porque pensaba esto, que si un jovencito o jovencita se dedica como parte de la cotidianeidad a realizarle burlas, bullying a algún compañero, es porque de algún lado lo está absorbiendo también. Sí. ¿De dónde tiene referencia o el aval para hacerlo y continuar haciéndolo? En realidad yo creo que lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que no tenemos que focalizar para atacar al que es victimario, al que es agresor o al grupo que se burla, que tenemos que darnos cuenta que cada una de las partes tiene algún sufrimiento. Uno por ser vulnerable, por recibir la burla, por recibir el menosprecio, y el otro por tener una actitud más agresiva, más activa, también algo le está pasando. Por eso digo, es importante la intervención de los adultos y es importante también que en esa intervención no podemos, porque muchas veces yo lo que veo es que se focaliza el problema. Los padres que dicen el problema es la escuela que dice es así porque tiene problemas en la casa, y de alguna manera focalizamos, dividimos el problema, echamos la culpa afuera y en definitiva nadie se hace cargo de esos chicos, tanto del agresor como del que está sufriendo y siendo vulnerado, nadie se hace cargo, todos miramos para el costado, ¿no? Vos decías, al agresor algo le está pasando. ¿Es consciente el agresor de que le está causando daño o una incomodidad a la víctima? ¿O cuáles serían los posibles sufrimientos del agresor por el cual se manifiesta de esa manera, cruelmente hacia el otro? Bueno, a ver, muchas veces a los chicos les pasan cosas y en vez de poder ponerlas en palabra, lo ponen en acto, ¿no? Muchas veces esta sensación, yo creo que se da cuenta de que está perjudicando a alguien, pero muchas veces no termina de tomar noción de lo mucho que perjudica, y muchas veces necesita ese espacio para volcar la agresividad, que de ningún modo quiero decir con esto que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Pretendería ser superior? ¿Rebajar al otro? Y bueno, justamente hay una cuestión ahí de la necesidad de sentirse fuerte y poderoso, que habla también de una gran inseguridad en quién es él, ¿no? O sea, cuando yo necesito menospreciar o maltratar a alguien que considero que es más débil o más vulnerable para sentirme poderoso o para sentir que puedo, bueno, algo está pasando, ¿no? Por eso digo, es importante muchas veces, porque estas cosas muchas veces no salen a luz hasta que a veces ha pasado algo un poco más grave, ¿no? El que es víctima generalmente no cuenta lo que está pasando. Y muchas veces, yo siempre lo que le digo a los padres, hay que prestar atención cuando los hijos vienen reiteradamente hablando de alguien en especial que lo molestó. Porque a veces uno lo toma, bueno, esta cuestión, lo que decía hoy, como son cosas de chicos, ya van a pasar, y resulta que el hijo, el niño o el adolescente viene a decir algo que lo dice tan mínimamente que uno no dimensiona el problema que existe, ¿no? Que por ahí es mucho más importante o más grave de lo que uno está pensando, ¿no? Vos decías, Silvina, esto siempre ocurrió, quizás no con esta estampilla, no con este nombre, pero ¿qué sucedía años atrás? ¿Lo recibían realmente como una burla a este tipo de gestos? ¿O quizás la infancia o la adolescencia de antes no tomaba tan a pecho si algún compañerito le hacía una broma? Es decir, ¿los niños y los adolescentes de ahora son más vulnerables que los de décadas pasadas? No, yo no creo que sean más vulnerables. Creo que esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que en general el que es vulnerable a esta situación le cuesta mucho pedir ayuda. O cuando la pide, muchas veces no se le presta atención, porque los adultos muchas veces prefieren mirar hacia otro lado. Y esta situación, digo, me parece que pasaba tanto antes como ahora. Quizás ahora se puede ver más el hecho de la violencia porque se puede ver más la violencia en la sociedad,
¿no? Porque esto ha ido creciendo en nuestras sociedades, la violencia. Entonces quizás se vea más, pero situaciones en donde alguien era acosado por otro más fuerte que él siempre hubo. Y siempre produjo muchísimo sufrimiento, mucha intimidación y mucho temor en aquellos que eran víctimas, ¿no? Pero me parece que tampoco podemos terminar de simplificar lo que es el abordaje de estas situaciones, porque muchas veces, digamos, nadie escucha, nadie ve y nadie se hace cargo, y no es un abordaje sencillo. Yo creo que siempre se comete el error o de hablar solamente con los padres del que es agresor, o se va a quejar el padre del que es víctima. Esto queda en 2 o 3 cosas, pero si esto está pasando en un grupo. Esto es lo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta, y que es necesario no atacar a nadie, sino poder sentarnos a hablar y reflexionar. Y esto es tarea de los adultos, ¿no? Digo, a ver, si esto está pasando con algún chico, hay grupos de pares que no dicen nada. Que no dicen nada porque confirman, porque validan esta burla, porque la disfrutan, o simplemente porque tienen también miedo y no se meten, ¿no? Entonces me parece que es importante esto, poder abordarlo de una manera mucho más compleja de lo que hasta acá se ha enfrentado este problema, y que realmente los adultos tienen que ver la manera y trabajar en equipo, ¿no? Porque a veces se queda la situación o en la escuela o en la casa de aquel que sufre bullying, y me parece que hay una cuestión que hay que poder trabajarla entre todos, ¿no? En casa hay que sentarse a hablar con los chicos para poder darles herramientas, y esas herramientas no tienen que ser responder con agresión. Claro. En la escuela hay que hacerse cargo de lo que está sucediendo e implementar y buscar la forma de ser también nexo, no solo para charlar con los chicos, sino también para charlar con los padres, y que los padres, no solamente de los que intervienen en ese conflicto, sino los padres en general, poder a dar, digamos, una reflexión o una enseñanza a todo el grupo, porque cuando alguien sufre de este tipo de acoso, también es importante que el grupo de pares comience a tomar otra actitud. Claro, ¿no? Pensaba, y para ir cerrando, Silvina, que en el seno familiar seguramente se encuentra una gran dosis de responsabilidad con los padres o con los adultos que bulinean, cuando a veces en conversaciones diarias, vamos a decirlo así, perdón por la expresión, uno se manifiesta como, por ejemplo, por cuestiones físicas. Mirá el negro aquel, mirá la gorda aquella, mirá el pelado, el petizo. ¿No estamos ahí agrediendo y bulineando y los chicos copiando esas expresiones? Y sí, digamos, hay cosas en donde cuando han existido este tipo de problemas, muchas veces la familia, digamos, no ha tenido la posibilidad de modificar algunas cuestiones, porque la familia ha sido generadora de situaciones de burla, de menosprecio, pero muchas veces también pasan cosas en la familia, que a veces hay familias que están sufriendo diferentes tipos de conflictos, en donde el chico de alguna manera lo tiene que expresar, y a veces lo expresa maltratando a otro, ¿no? Recuerdo esos chistes que se decían, el padre pegaba a la madre pegaba al chico y el chico pegaba al perro, ¿no? De alguna manera puede manifestar esta cuestión, ¿no? Pero más allá de todo esto, me parece que es importante no buscar el problema es esto o el problema es aquello, porque a veces nos quedamos con soluciones muy simplistas y nos quedamos atacando a alguien, o al agresor, o a la familia, ¿sí? Me parece que el problema tiene que ser abordado de una manera mucho más compleja, en donde aquel que le están diciendo que su hijo le hace bullying a otro, que agrede a otro, que lo acosa, me parece que estaría bueno poder sentarse a reflexionar en primer lugar qué le estará pasando a este hijo y poder charlar
sobre estas cosas. Los chicos son muy permeables, Andrea. Los chicos, cuando se les habla bien y se les ayuda a pensar algunas cosas y a reflexionar, son muy permeables, ¿no? Pero también me parece que cuando suceden en un grupo humano estas cosas, también los padres de aquellos chicos que son solamente testigos, son parte de ese grupo, también tienen que hablar, porque el grupo tiene que aprender a autorregular la agresividad, ¿no? Entonces, esto de que sea motivo de reflexión, no solo en la escuela, no solo el que sufre esta situación, no solo aquel que es agresor, sino que todo el grupo, porque cuando nosotros hablamos y apelamos a los chicos a que intervengan también, a que vayan a decirle a la señora, le están molestando a este chico, a que alguien pueda parar y autorregular un poco esta cuestión de la agresividad. Pero es necesario sentarse, dialogar y hablar, ¿no? Son situaciones donde nosotros podemos enseñar otras cosas, enseñar valores o enseñar esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? Poder dialogar sobre cómo hacer frente a estas situaciones, y lo tiene que hacer todo el grupo, no lo tiene que hacer solamente la víctima o el victimario, porque cuando nosotros abordamos las situaciones de manera compleja, pero nos hacemos cargo, ¿sí? Nos hacemos cargo. Muchas veces los chicos necesitan adultos que se hagan cargo, y muchas veces estas situaciones que pasan en el intersticio, ¿no? Pasa ahí donde ningún adulto ve, necesita aún de sus propios compañeros para que esto sea visto. Necesita de adultos en las instituciones para que puedan ver e intervenir, y necesita padres colaborando con todo esto, ¿no? Y a tomar cartas en el asunto, a estar atentos. Muchísimas gracias, Silvina. Nos encontraremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Exactamente. Bueno, esperemos que sin lluvia. Ahí estaremos entonces. Licenciada Silvina Gross, licenciada en Psicología, una vez más, ha estado con nosotros aquí en Tele12. Hacemos una pausa chiquitita, luego continuamos. No se vaya. Audio